El olor a Chanel número 5 de otra mujer todavía estaba aferrado a su cuello cuando Mark giró la llave en la cerradura. Eran las 6:14 AM. Él esperaba la rutina habitual, el olor a café preparándose, el sonido de las noticias matutinas, y su esposa Eleyanena esperando en la cocina con esa sonrisa ingenua y confiada que él había llegado a despreciar. Él tenía su mentira lista, una cena tardía con un cliente, una batería muerta, un choque en el sofá de la oficina. Él entró listo para realizar su acto habitual, pero la casa no estaba solo tranquila, estaba hueca, no había café, no había noticias, y en la isla de mármol donde su desayuno usualmente se sentaba, solo había un único sobre de Manila grueso con un sello legal rojo. Mark no lo sabía todavía, pero su vida había terminado hace 5 horas. La lluvia estaba golpeando contra las ventanas de piso a techo de la suite penthouse en el St. Regis. Dentro el aire estaba cálido, pesado con el aroma de un servicio de habitaciones caro y el almizcle persistente de la intimidad. Mark Sterling se sentó en el borde de la cama tamaño king, abrochándose sus gemelos. Eran de oro, grabados con sus iniciales, MS, un regalo de su esposa, Elena, por su 10º aniversario el mes pasado. Él no los miró mientras los encajaba en su lugar. Su atención estaba completamente en el reflejo en el espejo al otro lado de la habitación, y la mujer todavía enredada en las sábanas detrás de él. «¿Ya te vas?», murmuró Jessica, su voz espesa de sueño. Ella se estiró como un gato, deliberada y provocadora. Ella tenía 24 años, ambiciosa, y poseía un tipo de energía ardiente que hacía que Mark se sintiera como el amo del universo. Ella era todo lo que Eleyanena no era, ruidosa, exigente y emocionante. «Tengo que», dijo Mark, agarrando su blazer. «Eleyanena piensa que estoy en Chicago por la caótica fusión con la monumental cuenta Davis. Mi vuelo aterriza en 2 horas. Si no estoy en casa para las 7:30 para ducharme y cambiarme, la línea de tiempo se desmorona». Jessica rió, un sonido bajo y gutural. «Tú y tus líneas de tiempo. Actúas como si fuera el FBI. Es solo Elena. ¿Qué va a hacer ella? ¿Hornearte un pastel y preguntarte si tuviste un buen vuelo?» Mark sonrió con suficiencia, revisando su Rolex. «Eso es exactamente lo que ella hará». «Esa es la belleza de esto, Jess. Elena está segura. Ella es el ancla. No te preocupes por el ancla, solo la dejas arrastrar por el fondo mientras tú diriges el barco». Él lo creía. Durante los últimos 2 años, Mark Sterling, el CFO de Sterling Vance Architecture, había vivido una doble vida que él consideraba una obra maestra de planificación logística. Él tenía la mansión suburbana perfecta en el rico enclave de Greenwich, Connecticut. Él tenía la esposa tranquila perfecta que administraba su hogar, organizaba sus cenas y nunca hacía preguntas sobre los retiros inexplicables o las noches tardías. Y él tenía a Jessica, la pasante de marketing convertida en asistente ejecutiva, quien le daba la descarga de adrenalina que anhelaba. Mark se sentía invencible. Él se había convencido de que merecía esto. Él trabajaba semanas de 80 horas. Él traía millones para la firma. ¿Por qué no debería tener un poco extra al margen? Elena tenía su club de jardinería, sus subastas benéficas y sus libros. Ella era feliz en su pequeña burbuja doméstica. Él la estaba protegiendo realmente. La ignorancia era dicha. «¿Cuándo le vas a decir?», preguntó Jessica, sentándose y tirando la sábana alrededor de ella. La alegría se había ido de su voz, reemplazada por esa insistencia molesta que se había estado infiltrando últimamente. Mark suspiró, alisándose su corbata. «Hablamos de esto
Todavía no. El año fiscal termina el próximo mes. Un divorcio ahora mismo asustaría a los inversores. Necesito la imagen del hombre de familia feliz hasta que la junta asegure mi bono. Siempre es el próximo mes, Mark. Jessica espetó. Sucederá. Él mintió. Él no tenía intención de dejar a él y a Nena. El divorcio era complicado. El divorcio era caro. Y francamente, le gustaba que le hicieran la colada y que su casa se mantuviera inmaculada. Él quería tener su pastel y comérselo también. Y para un hombre como Mark Sterling, lo que él quería, usualmente lo conseguía. Él se inclinó y besó a Jessica en la frente. Te compraré esos pendientes de diamantes que querías para la gala. ¿Trato? Jessica hizo un puchero, pero asintió. Ella era fácilmente apaciguada por cosas brillantes, otro rasgo que Mark encontró conveniente. Él salió de la habitación del hotel, la pesada puerta cerrándose con un clic detrás de él, con una finalidad que él no registró. Mientras él bajaba en el ascensor al vestíbulo, él revisó su teléfono. Ningún mensaje de él y Nena. Eso era ligeramente extraño. Usualmente, si él estaba viajando, ella enviaba un texto alrededor de las 5 a.m. Vuelo seguro, cariño. Te amo. Hoy, la pantalla estaba en blanco. Ella probablemente se quedó dormida. Él pensó, desestimando la punzada de inquietud. Elena era un reloj. Si ella no estaba enviando mensajes de texto, solo significaba que ella estaba ocupada haciendo su desayuno de bienvenida favorito. Huevos Benedict con esa salsa holandesa que ella hizo desde cero. Él salió a la fría mañana gris, el valet trayendo su Porsche Panamera negro. La ciudad estaba despertando, ajena a los pecados de la noche. Mark le dio una propina al valet de $100. Sintiéndose generoso, él se deslizó en el asiento de cuero, el motor ronroneando a la vida. Mientras se incorporaba a la autopista, dirigiéndose hacia Connecticut, él practicó sus mentiras. La turbulencia fue terrible sobre Ohio. El cliente fue una pesadilla, pero creo que cerramos el trato. Dios, te extrañé. Él ensayó las líneas hasta que sonaron como la verdad. Él era un buen mentiroso. Él se había estado mintiendo a sí mismo durante años. Después de todo, él se dijo a sí mismo que era un buen proveedor. Él se dijo a sí mismo que Elena era feliz. Él se dijo a sí mismo que lo que ella no sabía no la lastimaría. Pero mientras cruzaba la línea estatal, un sentimiento extraño se asentó en su intestino. No era culpa. Mark había suprimido esa emoción hace mucho tiempo. Era algo primal, un instinto. El teléfono se sentó en silencio en el asiento del pasajero. Él marcó su número. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, luego buzón de voz. Hola, has contactado con Elena. No puedo atender el teléfono ahora mismo. Deja un mensaje. Su voz sonaba alegre, ligera, la voz de la mujer que él pensaba que conocía de adentro hacia afuera. Oye, cariño, Mark dijo manteniendo su tono despreocupado. Acabo de aterrizar. El tráfico es una bestia, pero debería estar en casa en 40 minutos, muriendo por un café. Nos vemos pronto. Él colgó, frunciendo el ceño. Elena nunca dejaba que sus llamadas fueran al buzón de voz. Él encendió la radio para ahogar el silencio. Él condujo rápido, tejiendo a través de los viajeros de la mañana, el Porsche devorando las millas. Él quería llegar a casa, ducharse para quitarse el olor de Jessica y deslizarse de nuevo en la cómoda piel del esposo devoto. Él giró en Blackwood Lane, los setos cuidados y las puertas de hierro forjado pasando en un borrón. Él se acercó al número 42. La entrada estaba vacía. El Range Rover blanco de Elena se había ido. Mark entró, la grava crujiendo bajo sus neumáticos.
Él apagó el motor y se sentó allí por un momento, mirando fijamente la casa. Se veía igual que siempre, imponente ladrillo, colonial, pero las persianas estaban echadas. La luz del porche, usualmente dejada encendida para él cuando viajaba, estaba oscura. Un escalofrío frío recorrió su columna vertebral. Ella probablemente fue a la tienda, él razonó, sin huevos o leche. Él agarró su bolsa de noche del maletero empacada con ropa que no había usado solo por la coartada y caminó hacia la puerta principal. Él insertó su llave. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió de golpe y el silencio lo golpeó como un golpe físico. Mark entró en el vestíbulo dejando caer su bolsa. Elena. Su voz hizo eco. Rebotó en los techos altos y los pisos de madera, regresando a él sin respuesta. La casa estaba fría, no helada, sino el frío estéril específico de un lugar que no ha sido habitado durante horas. Él entró en la cocina. Las encimeras estaban relucientes. No había olor a tocino, ninguna cafetera burbujeando. El fregadero estaba seco. «Elena», él llamó de nuevo, más fuerte esta vez, la irritación invadiendo su tono. «Estoy en casa». Él revisó el garaje, vacío. Él sacó su teléfono y rastreó su ubicación. Ellos compartían una ubicación en sus iPhones. Una característica que Elena había insistido en por seguridad años atrás. Él tocó su icono. Ubicación no disponible. Mark se quedó mirando la pantalla. Ella lo había apagado o el teléfono estaba muerto. El pánico comenzó a mezclarse con su confusión. Estaba herida. Un accidente. ¿Le habían llamado por una emergencia familiar? Sus padres vivían en Florida, pero estaban en buena salud. Él volvió a la sala de estar y fue entonces cuando notó el primer detalle que estaba realmente mal. Las pinturas. En la pared encima de la chimenea había colgado un gran cuadro original al óleo de la costa italiana, una pieza que Elena había heredado de su abuela. Había desaparecido. La pared estaba desnuda, salvo por el tenue contorno de donde había estado el marco. Mark se dio la vuelta. El gabinete de curiosidades en la esquina, usualmente lleno con su colección de figurillas de porcelana antigua, estaba vacío. Las puertas de cristal estaban cerradas, pero los estantes estaban despojados. Él subió corriendo las escaleras, tomándolas de dos en dos, su corazón golpeando contra sus costillas. Elena. Él irrumpió en el dormitorio principal. La cama estaba hecha perfectamente nítida, estilo militar, pero la puerta del armario estaba completamente abierta. Mark caminó hacia él lentamente. Su lado del vestidor estaba intacto. Sus trajes, sus camisas, sus zapatos, todo exactamente donde él los dejó. Él miró a la izquierda, al lado de Elena. Estaba diezmado. Los estantes estaban desnudos. Los estantes donde sus bolsos usualmente se sentaban estaban vacíos. El zapatero estaba despojado. Incluso las perchas de terciopelo se habían ido. No era solo que ella había empacado una bolsa. Ella se había borrado de la habitación. Mark se quedó allí, su aliento saliendo en jadeos cortos y superficiales. Esto no era un viaje. Esto no era un recado. Ella sabía. La realización lo golpeó, pero su arrogancia inmediatamente contraatacó. ¿Cómo podía ella saber? Él había sido cuidadoso. Él usaba un teléfono desechable para Jessica. Él pagaba los hoteles en efectivo o a través de una cuenta de empresa fantasma. Elena no era una detective. Ella era una mujer simple a quien le gustaba la jardinería y las novelas románticas históricas. Ella no tenía la capacidad para esto. Él regresó al dormitorio, su mente acelerada. ¿Dónde está ella? Necesito llamar a la policía. No puedo llamar a la policía. ¿Y si ella les dice? Sus ojos se posaron en la mesita de noche de su lado de la cama.
Estaba vacía excepto por dos cosas: su anillo de bodas, el diamante solitario de 3 quilates que él le había comprado para callarla después de que él olvidó su cumpleaños hace 3 años. Se sentó allí frío y brillante a la luz de la mañana. Y junto a él, un sobre de manila grueso. Mark se acercó a la mesita de noche. Sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera vadeando a través de hormigón. Él recogió el anillo primero. Se sintió ligero, insignificante. Él lo dejó caer en su bolsillo. Él buscó el sobre. Era pesado. En el frente, con la elegante escritura cursiva de Eleyanena, había una sola palabra: Mark. Él lo abrió. Él sacó una pila de documentos. La primera página no era una carta escrita a mano. No era una nota manchada de lágrimas preguntando por qué o rogándole que volviera. Era una presentación legal. Petición de disolución de matrimonio. Peticionaria Elena Marie Sterling. Demandado: Mark Thomas Sterling. Mark rió. Era un sonido seco, incrédulo. «Tienes que estar bromeando». Él pasó la página y luego la siguiente. Adjuntas a la petición de divorcio había fotos. Fotos de alta resolución con marca de tiempo y geoetiquetadas. Mark se dejó caer en la cama. Había una foto de él y Jessica en la cena hace 3 semanas. Una foto de ellos entrando al St. Regis anoche. Una foto de ellos besándose en el parque cerca de su oficina. Las marcas de tiempo eran precisas. Los ángulos eran profesionales. Estas no fueron tomadas por un amigo celoso con un iPhone. Estas fueron tomadas por un investigador privado. Uno muy caro. ¿Cómo?, susurró Mark. ¿De dónde sacó el dinero para esto? Elena no tenía ingresos. Él le daba una asignación mensual, generosa, claro, pero rastreada. Cada compra con tarjeta de crédito que ella hacía enviaba una notificación a su teléfono. Él controlaba las finanzas. Él controlaba las cuentas. Él era el CFO. Él sabía a dónde iba cada centavo. Él pasó más adentro en la pila de papeles, sus manos temblando ahora. Debajo de las fotos había una carta. Esta estaba en el membrete de Reynolds Stone and Associates. Mark se congeló. Reynolds Stone and Associates no era solo una firma de abogados. Era la firma de abogados en la ciudad de Nueva York para casos de divorcio de alto patrimonio. Eran tiburones. Costaban $1,000 la hora solo por contestar el teléfono. Mark comenzó a leer la carta firmada por un tal Arthur Reynolds. Estimado señor Sterling, por favor tenga en cuenta que represento a su esposa, la señora Elena Sterling, en el asunto de su divorcio. Para cuando lea esto, la señora Sterling habrá desalojado la residencia conyugal con respecto a las instalaciones en 42 Blackwood Lane. Como usted sabe, la escritura de esta propiedad está a nombre del fideicomiso familiar Sterling. Sin embargo, nos gustaría llamar su atención sobre la cláusula 14, sección B del acuerdo prenupcial que usted firmó hace 11 años. Mark frunció el ceño. El acuerdo prenupcial. Él lo recordaba claramente. Él había insistido en ello. Él era la estrella en ascenso. Ella era la hija de un archivista de biblioteca. Él quería proteger sus futuros activos. Él la había hecho firmarlo sin que ella ni siquiera lo leyera. O eso pensó él. Él siguió leyendo. La cláusula de infidelidad insertada a petición del padre de la novia establece que en caso de adulterio probado por el principal generador de ingresos, todos los activos adquiridos durante el matrimonio, incluyendo el hogar conyugal, revertirán inmediatamente a la parte perjudicada. Además, el periodo de consolidación para sus acciones en Sterling Vance Architecture, las cuales están técnicamente en un fideicomiso conyugal conjunto para evitar responsabilidad fiscal, ha sido activado. Mark dejó de leer.
La habitación giró. El padre de la novia, el padre de Elena, era un nadie, un hombre tranquilo que fumaba pipa y leía libros de historia. Él había muerto hace 5 años. Mark buscó a tientas su teléfono. Él necesitaba su abogado. Él necesitaba llamar a su socio, David Vance. Él marcó el número de David. David, escucha. Elena se ha vuelto loca. Ella solicitó el divorcio. Ella tiene algún abogado absurdo. Mark. La voz de David era helada. No era la voz de su amigo de la universidad y socio de negocios. Era la voz de un hombre hablando con un extraño. David, ¿qué pasa? Mark, necesitas revisar tu correo electrónico. La junta acaba de terminar una reunión de emergencia. ¿Reunión? ¿Qué reunión? Son las 7 a.m. Elena estaba allí, Mark. Ella llamó a las 5 a.m. O más bien, su abogado lo hizo. ¿Qué tiene que ver Elena con la junta? Mark gritó, levantándose y paseando por la habitación. Ella es una ama de casa. Realmente no lo sabías, ¿verdad? Dijo David, su voz bajando a un susurro. Realmente nunca investigaste su historial familiar. Es la hija de un bibliotecario. Su padre era bibliotecario, sí, pero su madre, Mark. El apellido de soltera de su madre era Van der Hoven. El nombre golpeó a Mark como un tren de carga. Los Van der Hovens. Dinero antiguo, dinero de ferrocarril, el tipo de dinero que no mostraba logotipos, pero poseía manzanas enteras de la ciudad. Ella nunca me lo dijo. Mark tartamudeó. Ella quería ser amada por sí misma, Mark. Ella nos dijo eso cuando fundamos la firma. ¿Por qué crees que obtuvimos esa inversión inicial Ángel hace 10 años, la que lanzó la compañía? Mark palideció. Ese fue un inversor anónimo de las Islas Caimán. Esa fue Elena, David dijo. Ella posee el 51% de las acciones con derecho a voto, Mark. Ella es la accionista mayoritaria. Ella ha estado en silencio todo este tiempo. Pero esta mañana, ella no estuvo en silencio. Mark cayó de rodillas. El teléfono se le resbaló de sus dedos sudorosos. Ella te despidió, Mark, David dijo, su voz viniendo diminuta desde el suelo. Efectivo inmediatamente. Seguridad te está esperando en la oficina para que vacíes tu escritorio. No vengas. Mark miró fijamente la pared donde solía estar la pintura. Él había engañado a su esposa. Él pensó que estaba jugando un juego que no podía perder. Él pensó que ella era débil. Él pensó que ella era estúpida. Pero la nena no solo lo había dejado. Ella lo había borrado. Y el sobre de Manila en la cama todavía tenía más páginas. Mark se sentó en el borde de la cama por lo que se sintieron horas, aunque solo habían pasado minutos. La revelación de que su esposa tranquila y estudiosa era la accionista mayoritaria de su compañía, la mano silenciosa que le había alimentado su éxito, era una píldora demasiado amarga para tragar. Pero mientras sus ojos volvían al sobre de Manila, él se dio cuenta de que el horror no había terminado. Había más papeles. Él se había detenido en la carta de terminación, pero la pila era gruesa. Sus manos, ahora temblando incontrolablemente, pasaron a la siguiente página. Era una hoja de cálculo de contabilidad forense. En la parte superior decía gastos no autorizados y malversación de fondos de la empresa 2022-2024. La garganta de Mark se secó. Él sintió un apretón fantasma alrededor de su cuello, más apretado que cualquier corbata que él hubiera usado. Él había sido cuidadoso, o eso pensó él, cuando llevó a Jessica a cabo la primavera pasada. Él lo había cargado como un retiro de desarrollo de clientes. Cuando le compró a Jessica el brazalete Cartier, él lo había enterrado bajo suministros de oficina y regalos a proveedores.
Él era el CFO. Él aprobaba las auditorías. Él movía los números. ¿Quién lo iba a atrapar? La respuesta lo estaba mirando a la cara. Eleyyanena. La hoja de cálculo era aterradoramente detallada. No solo listaba las cantidades, listaba las ubicaciones, las fechas y la verdadera naturaleza del gasto anotada en tinta roja. Artículo 142. Suite ejecutiva del Hotel St. Regis. Fecha Octe R12. Cantidad $40,200. Reunión de cliente reclamada con Davis Corp. Servicio de habitaciones real para 2 champán, tratamiento de spa femenino. Artículo 156. Saks 5th Avenida. Fecha se invitó, cantidad $8,500. Reclamados regalos de vacaciones para socios clave. Bolso de diseñador real entregado a la residencia de Jessica Miller. Mark escaneó la lista. Había docenas de entradas, miles de dólares, y al final del documento, una suma estaba rodeada con un marcador rojo grueso. $332,000 o Gauss. Debajo del número había una fotocopia de un estatuto legal 18, código de EEE. Para Bocra 3940, fraude electrónico y malversación. Ella me va a enviar a la cárcel. Mark susurró a la habitación vacía. Ella no solo me está divorciando, ella me va a procesar. Él se levantó apresuradamente de la cama. Él necesitaba efectivo líquido ahora mismo. Si venían por él, si los abogados de la compañía ya estaban redactando la denuncia penal, él necesitaba salir del país. Él necesitaba un abogado que no temiera a los Van der Hovens. Él rebuscó su billetera y sacó su Amex negro, la tarjeta que no tenía límite, la tarjeta que lo hacía sentir como un dios en cada restaurante de Manhattan. Él agarró su teléfono y marcó el número en la parte posterior de la tarjeta para el servicio de conserjería. Él necesitaba un vuelo a Zúrich. Él tenía una pequeña cuenta allí, una que él había configurado años atrás antes de conocer a Eleyyanena. No era mucho, quizás 50,000, pero era suficiente para empezar a correr. Bienvenido a American Express Platinum Concierge, dijo la voz suave automatizada. Por favor, espere a un representante. Mark paseó por la habitación, sudando. Atiende, 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 señor Sterling. Una voz humana, educada pero tensa. Esta es Sara. ¿En qué puedo ayudarle? Sara, hola, necesito un billete de ida a Zúrich en primera clase, saliendo de JFK lo antes posible hoy, ahora mismo. Hubo una pausa, un largo silencio incómodo lleno con el sonido del tecleo. Lo siento, señor Sterling, Sara dijo, su voz bajando una octava. Soy incapaz de procesar esa transacción. ¿Qué quieres decir con incapaz? Es un vuelo. Cárgalo. Señor, su cuenta ha sido marcada. ¿Marcada por qué? ¿Fraude? Soy yo. Lo estoy autorizando. No, señor, no es una marca de fraude. La cuenta ha sido suspendida según una orden judicial recibida esta mañana con respecto a los activos del fideicomiso conyugal Sterling. Mark se congeló. Esa es una tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. Es una tarjeta de responsabilidad conjunta vinculada al activo principal. Señor, recibimos una orden de congelación del Tribunal del Distrito Sur. Todas las líneas de crédito bajo su nombre han sido suspendidas pendiente del litigio de divorcio y la... Ella dudó. La investigación criminal pendiente. Mark colgó. Él no dijo adiós. Él simplemente dejó caer el teléfono sobre la alfombra mullida. Lo habían congelado. Él no tenía efectivo. Él tenía $200 en su billetera. Él corrió a la caja fuerte en la pared detrás de la pintura en el armario.
La pintura que ya no estaba allí. Él giró el dial. Izquierda 42, derecha 10, izquierda 30 en pez. La caja fuerte se abrió con un clic. Vacía. Por supuesto, Elena era quien le recordaba cambiar las baterías de la cerradura de la caja fuerte cada año. Ella sabía la combinación. Dentro de la caja fuerte, donde usualmente guardaba una pila de efectivo de emergencia y su pasaporte, solo había una nota post-it. Está con tu abogado, E. Ella había tomado su pasaporte. Mark soltó un rugido de frustración, pateando el pesado armario de roble. El dolor le subió por el pie, pero el dolor físico fue un alivio comparado con las paredes cerrándose en su mente. Él estaba atrapado en su propia casa, en su propia vida. Espera, Jessica. Jessica no lo sabía todavía. Jessica pensaba que él era el CFO poderoso, y Jessica tenía un apartamento en la ciudad. Un lugar pequeño, claro, pero un lugar para esconderse, y él le había comprado mucha joyería. Si lo peor llegaba a lo peor, ellos podrían empeñar el collar de diamantes que él le dio la Navidad pasada. Eso valía al menos 20,000. Él necesitaba llegar a Jessica. Él necesitaba darle la vuelta a esto. ¿Qué le diría? ¿Que fue un malentendido? ¿Que Elena era una ex psicópata y vengativa? Sí, eso funcionaría. Jessica odiaba a Elena. Jessica se pondría de su lado. Él agarró su bolsa. Él tenía que irse antes de que llegara la policía. Él bajó corriendo las escaleras, ignorando el silencio fantasmal de la casa, y corrió a la entrada. Él saltó al Porsche. Él presionó el botón de inicio. El motor tosqueó y se detuvo. Él lo presionó de nuevo. Clic, clic, clic. El tablero se iluminó con un mensaje. Inmovilización remota activa. Contacte al concesionario. No. Mark golpeó sus manos contra el volante. No, no, no. El coche fue arrendado a través de la compañía, a través de Sterling Vance Architecture. David Vance, o más bien él y la nena, había inutilizado su coche remotamente. Mark se sentó en el asiento de cuero del coche de $150,000, que ahora no era más que un pisapapeles. Él miró por el parabrisas al cielo gris. Él estaba varado en los suburbios, sin coche, sin tarjetas de crédito, sin pasaporte, y la policía probablemente en camino. Él miró su teléfono, una barra de batería restante. Él marcó a Jessica. Jessica contestó al segundo timbrazo. Mark. Su voz sonaba molesta. Pensé que te ibas a casa a jugar a la casita con la esposita. ¿Por qué me llamas? Es arriesgado. Jess, escúchame, Mark dijo, tratando de mantener el pánico fuera de su voz y fallando miserablemente. Algo ha pasado. Elena, ella sabe. El tono de Jessica cambió instantáneamente. No era miedo, era curiosidad. Ella se enteró de nosotros. Ella sabe todo. Ella solicitó el divorcio. Ella me echó. Vaya. Jessica dijo, así que eres libre. Eso es bueno, ¿verdad? Dijiste que querías dejarla. Sí, exactamente. Soy libre, Mark dijo, aferrándose a la narrativa. Pero escucha, cariño, es complicado. Ella está tratando de congelar mis cuentas. Ella está siendo vengativa. Necesito un lugar para dormir por unos días hasta que mis abogados arreglen esto. Vengo a tu casa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mi lugar es realmente pequeño, Mark, Jessica dijo lentamente. Es solo por una noche o dos. Mira, te lo compensaré. Una vez que el divorcio se resuelva, tendré mi mitad de los activos. Estamos hablando de millones, Jess. Podemos ir a París. Podemos conseguir ese loft en Tribeca que querías. Tu mitad de los activos, Jessica repitió. Pensé que dijiste que ella tenía un acuerdo prenupcial.
Ella lo tiene, pero mira, es complicado. Solo necesito que me pidas un Uber. Mi coche está teniendo problemas mecánicos. Mark. La voz de Jessica fue de repente muy aguda. Estoy mirando mi correo electrónico de la compañía ahora mismo. El estómago de Mark se hundió. ¿Qué? ¿Estás en el trabajo? Sí, llego temprano. Todos están susurrando. Y acabamos de recibir un memorándum de recursos humanos a nivel de toda la compañía. ¿Qué dice? Mark susurró. Dice, Jessica leyó, su voz fría y desapegada, que Mark Sterling ha sido relevado de sus deberes como CFO con efecto inmediato debido a mala conducta grave e irregularidades financieras. Dice que no debemos hablar contigo. Dice que seguridad tiene una foto tuya en la recepción. Jess, eso es solo lenguaje corporativo. Están tratando de asustarme. Yo construí esa compañía. También dice, ella continuó ignorándolo, que la compañía está realizando una auditoría interna de todos los gastos aprobados por ti, Mark. ¿Pusiste el alquiler de mi apartamento en la tarjeta corporativa? Mark dudó. Yo lo categoricé como un estipendio de vivienda para la retención de talento joven. ¡Idiota!, ella gritó. Van a venir por mí. Me van a hacer pagarlo. No tengo ese tipo de dinero. Jess, cálmate. Lo arreglaremos. Solo necesito. ¿Necesitas qué? Estás arruinado, Mark. Estás despedido. Probablemente vas a ir a la cárcel. Te tengo a ti. Nos amamos. ¿Recuerdas? Dijiste que yo era el único hombre que te entendía. Amaba el estilo de vida, Mark. Ella espetó. Amaba las cenas y los regalos y el hecho de que me ibas a hacer gerente. No me apunté para visitarte en prisión. No me apunté para ser pobre. Jessica, por favor, no tengo a nadie más. No vengas aquí, ella dijo. Si vienes aquí, llamo a la policía. No puedo ser vista contigo. Tengo una carrera en la que pensar. Estoy borrando tu número. No me llames de nuevo. Clic. Mark se quedó mirando el teléfono. La pantalla se puso negra. La batería se había agotado. Él se sentó en el coche silencioso, el silencio de los suburbios presionando sobre él. La ironía no se le escapó. Él había cambiado una esposa leal por una mercenaria. Y en el momento en que el dinero se agotó, la mercenaria había hecho exactamente lo que hacen los mercenarios. Ella cambió de bando para salvarse a sí misma. Él estaba solo, verdaderamente solo. Pero él no podía quedarse aquí. Él tenía que moverse. Él salió del Porsche y comenzó a caminar. Él caminó por el largo camino de entrada de la casa que había perdido, arrastrando su bolsa de noche. Las ruedas traquetearon en el asfalto. Él llegó al final de la entrada y miró a la izquierda, luego a la derecha. Él ni siquiera sabía dónde estaba la estación de tren. Él siempre había conducido o tomado un servicio de coche. Él comenzó a caminar hacia el centro del pueblo, una caminata de 3 millas en mocasines de cuero italiano que le apretaban los dedos de los pies. Mientras caminaba, una SUV negra con ventanas polarizadas pasó junto a él, dirigiéndose hacia su casa. No disminuyó la velocidad. Mark se giró para mirarlo. Giró hacia su entrada. Una segunda SUV lo siguió. Luego un coche de policía. El corazón de Mark martilleó. Venían por la casa. Él se agachó detrás de un gran roble en el césped del vecino, mirando desde la distancia. El vehículo se detuvo frente a su casa. Las puertas se abrieron. Primero 2 oficiales uniformados salieron. Luego, un hombre con un traje gris elegante, Arthur Reynolds, el abogado tiburón. Y luego de la parte trasera de la primera SUV, una mujer salió. Era la nena. Mark jadeó. Ella se veía diferente. Ella no llevaba los cardigan florales o los pantalones sensatos que usualmente usaba con él.
Ella llevaba un traje de poderes negro a medida, tacones que hacían clic en el pavimento y gafas de sol oscuras. Ella se veía más alta. Ella se veía como una CEO. Ella se paró junto al coche mirando la casa. Ella no se veía triste. Ella no se veía como una esposa de luto. Ella se veía como una arquitecta inspeccionando un sitio de demolición. Mark sintió una oleada de ira. Esa era su casa. Ella se estaba burlando de él. Él se olvidó de la policía. Él se olvidó de las órdenes de alejamiento. Él se olvidó del tiempo en prisión. Él solo quería gritarle. Él quería herirla de la manera en que ella lo estaba hiriendo a él. Él dejó caer su bolsa y corrió de nuevo por la entrada. «¡Elena!», él gritó. «¡Elena!». Los oficiales de policía se giraron instantáneamente, las manos cayendo a sus fundas. Arthur Reynolds no se inmutó. Él solo se ajustó las gafas. Elena se giró lentamente. Ella se quitó sus gafas de sol. Sus ojos estaban secos, eran fríos, duros como pedernal. «¡Alto ahí!», uno de los oficiales gritó, interponiéndose entre Mark y Elena. Mark se detuvo, jadeando, su pecho agitándose. Él estaba a 50 pies de ella. «¡Bruja!», Mark gritó. «Tú planeaste esto. Tú me tendiste una trampa». Elena lo miró fijamente. Ella no le gritó de vuelta. Ella no lloró. Ella solo inclinó su cabeza ligeramente, como si observara un insecto bajo un microscopio. «No te tendí una trampa, Mark», ella dijo. Su voz era tranquila, clara, y se llevó a través de la distancia sin esfuerzo. «Solo te dejé ser tú mismo. Tú hiciste el resto». «Yo te hice», Mark gritó, desesperado por recuperar algo de poder. «Yo manejé el dinero. Yo te cuidé. No eras más que la hija de un bibliotecario hasta que me casé contigo». Elena rió. Era una risa genuina, pero carecía de cualquier calidez. «Mark», ella dijo, la piedad goteando de su voz. «Mi familia construyó la biblioteca. Mi familia construyó el banco para el que solías trabajar. No te necesitaba para que me cuidaras. Necesitaba un socio. Pero estabas demasiado ocupado tratando de ser un gran hombre para notar con quién estabas realmente casado». Ella se giró hacia el abogado. «Arthur, dale la bolsa». Arthur Reynolds metió la mano en el coche y sacó una pequeña bolsa de plástico de supermercado. Él la lanzó a la entrada. Aterrizó a medio camino entre ellos. «¿Qué es eso?», Mark se burló. «Tu ropa», Elena dijo, «la que dejaste en la tintorería la semana pasada, y tu cargador de teléfono. No soy despiadada. Quiero mi casa, Elena. No puedes simplemente echarme». En realidad, Arthur Reynolds habló, su voz suave y aceitosa. «Podemos. La transferencia de escritura fue registrada electrónicamente a las 9:01 a.m. Estás actualmente invadiendo propiedad privada». «¿Invadiendo?», Mark farfulló. Oficial Arthur asintió al policía. El policía dio un paso adelante. «Señor Sterling, necesita abandonar las instalaciones inmediatamente o será arrestado por invasión criminal y perturbar la paz». Mark miró a Elena. Él buscó un ápice de la mujer que solía frotarle la espalda cuando tenía dolor de cabeza. Él buscó a la mujer que le hacía sopa. Ella se había ido. O quizás ella nunca había existido realmente. Quizás esa versión de él y la nena era solo un espejo que ella sostenía para reflejar lo que él quería ver. «Elena, por favor». La voz de Mark se quebró. Él se dio cuenta de que la ira no estaba funcionando. Él intentó rogar. «No tengo a dónde ir. Mis tarjetas no funcionan. Jessica me echó. No tengo nada». Elena lo miró. Por un segundo, su expresión se suavizó. Mark sintió una chispa de esperanza. «Tienes tu libertad, Mark», ella dijo suavemente. «Eso es lo que querías, ¿no?
ser libre de la esposa aburrida, vivir la vida de lujo. Ella se puso sus gafas de sol de nuevo. Ve a vivirla. Ella se dio la vuelta y entró en la casa, su casa, y cerró la pesada puerta de roble. El sonido del pestillo encajando en su lugar hizo eco como un disparo. Mark se quedó allí, la bolsa de plástico de la tintorería a sus pies. «Siga adelante, señor», el oficial dijo, con la mano en su bastón. Mark agarró la bolsa de plástico. Él agarró su bolsa de noche y se dio la vuelta. Él caminó por la entrada, pasando los setos cuidados que solía podar, pasando el buzón con su nombre todavía en él. Él llegó a la calle. La lluvia comenzó a caer de nuevo. Lluvia fría y dura. Él comenzó a caminar hacia el centro del pueblo, una caminata de 3 millas en mocasines de cuero italiano que le apretaban los dedos de los pies. Él no sabía dónde. Él solo sabía que se estaba alejando de la vida que había destruido. La lluvia era torrencial ahora. Empapó el traje italiano a medida de Mark, una prenda de $3,000 ahora arruinada por el barro y el agua. Él había estado caminando durante 1 hora. Él se encontró en el área del centro de Greenwich. Él parecía un loco. Su cabello estaba pegado a su frente, sus zapatos estaban squashing y él estaba arrastrando una maleta y una bolsa de la tintorería. Gente en la calle, gente a la que quizás una vez había asentido con la cabeza en el club de campo, se apartó para evitarlo, mirándolo con una mezcla de asco y miedo. Ellos no lo reconocieron. Para ellos, él era solo otro vagabundo. Él se detuvo frente a un banco. No su banco, un banco de cadena genérico. Él necesitaba pensar. Él entró en el vestíbulo para salir de la lluvia. Él se sentó en el suelo, apoyándose contra la máquina ATM. Él estaba agotado. Él miró a través de la bolsa de plástico que el Yanena le había dado. Dentro, envuelto en el plástico de la tintorería, estaba su blazer gris. Él revisó los bolsillos. Nada. Espera. El bolsillo interior del pecho. Él sintió un trozo de papel. Él lo sacó. Era una nota escrita a mano. Mark, sé que nunca leíste el acuerdo prenupcial y sé que nunca leíste los estatutos de la compañía. Si lo hubieras hecho, sabrías que hay una cláusula de paracaídas dorado para ejecutivos, incluso si son despedidos por causa justificada. No es mucho, pero es suficiente para mantenerte fuera de la calle. Deposité $5,000 en una tarjeta de débito prepagada. Está en el bolsillo. Úsala para conseguir un abogado o un terapeuta. Sugiero lo último. Y Mark cavó más profundo en el bolsillo. Ahí estaba, una tarjeta de regalo Visa genérica. $5,000. Ayer, él había gastado $5,000 en una botella de vino en la cena. Hoy era todo su patrimonio neto. Él miró fijamente la tarjeta. Él debería romperla. Él debería tirarla a la basura por orgullo. Ella le estaba compadeciendo. Ella le estaba arrojando migajas. Pero su estómago gruñó. Él no había comido desde la noche anterior. Y él tenía frío. Tan frío. Él agarró la tarjeta a su pecho. Él no iba a comprar un terapeuta. Él no iba a contratar un abogado. 5,000 no le conseguirían 10 minutos con un abogado decente. Él necesitaba un plan. Él necesitaba contraatacar. Elena pensó que había ganado. Ella pensó que lo había neutralizado. Ella pensó que él simplemente se desvanecería en la pobreza y la oscuridad. Ella estaba equivocada. Mark Sterling era un hombre de números. Él era un estratega. Él había construido esa compañía tanto como ella la había financiado. Él sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Él sabía las lagunas fiscales que habían usado. Si él iba a caer, él iba a llevarse todo el barco con él. Él se levantó, su resolución endureciéndose.
La desesperación fue reemplazada por un odio frío y ardiente. Él salió del banco y entró en un café internet barato al otro lado de la calle. Él pagó por 1 hora de tiempo de computadora. Él se crujió los nudillos. Él no podía acceder a los servidores de la compañía. David lo había bloqueado. Pero Mark tenía una memoria como una trampa de acero. Él sabía los números de cuenta para las compañías holding offshore. Él sabía las corporaciones fantasma en Panamá que ellos usaban para minimizar la responsabilidad fiscal. Él no iba a robar el dinero. Él no podía, pero podía exponerlo. Él abrió un navegador y buscó la información de contacto de la oficina de denunciantes del IRS. Luego buscó la dirección de correo electrónico del escritorio de negocios del New York Times. ¿Quieres una guerra, Elena? Mark susurró, sus dedos flotando sobre el teclado. Veamos cómo te gusta cuando el mundo sabe que la santa Van der Hoeven-Eis está ejecutando un esquema de evasión fiscal. Él comenzó a escribir. El Motel 6 en las afueras de Stamford olía a humo de cigarrillo rancio y limpiador industrial. Estaba muy lejos del St. Regis, pero era todo lo que Mark podía permitirse. Él se sentó en el colchón abultado, el brillo de la pantalla de la computadora iluminando su rostro maníaco. Él lo había hecho. Él había pasado las últimas 3 horas componiendo el correo electrónico más destructivo de su vida. Él había adjuntado un memorándum detallado explicando cómo Sterling Vance Architecture usó una serie de compañías fantasma en las Islas Vírgenes Británicas para canalizar ganancias y evitar impuestos corporativos de II. Él nombró a las compañías Apex Holdings, Blue Sky Ventures, Ironclad Trust. Él conocía los códigos. Él conocía los números de routing. Él lo sabía todo porque había diseñado el sistema. Él pulsó enviar. El correo electrónico fue a la oficina de denunciantes del IRS y al escritorio de investigación del New York Times. Mark se recostó con una sonrisa torcida en su cara. Jaque mate de Elena. Él abrió una cerveza de máquina expendedora que había comprado con lo último de su efectivo. Él imaginó la escena a la mañana siguiente. Agentes del FBI allanando la mansión. Elena siendo sacada esposada, el titular gritando ICE involucrada en fraude fiscal masivo. Si él iba a caer por malversación, ella iba a caer por evasión de impuestos. Y la belleza de esto, como denunciante, él podría obtener inmunidad. Él podría incluso obtener un porcentaje de los impuestos recuperados. Él podría irse con millones y verla arruinada. Él durmió profundamente por primera vez en 24 horas, alimentado por el licor embriagador de la venganza. La mañana siguiente, Mark se despertó a las 10 p.m. Él agarró su teléfono, el cual había cargado con el cable que Elena tan amablemente le había devuelto, y actualizó su correo electrónico. Había una respuesta del New York Times. Su corazón dio un salto. Ellos estaban interesados. Querían una entrevista. Él abrió el correo electrónico. Estimado señor Sterling, gracias por su pista sobre Sterling Vance Architecture. Sin embargo, nos negamos a seguir esta historia. Las estructuras financieras que usted describió, Apex Holdings, Blue Sky Ventures, ya son de dominio público. Sterling Vance Architecture celebró una conferencia de prensa hace 3 días anunciando una auditoría voluntaria y reestructuración de estas entidades específicas. La compañía ya ha llegado a un acuerdo con el IRS con respecto a irregularidades pasadas, citando mala gestión por parte de la antigua dirección ejecutiva. Además, hemos recibido un cese y desista con respecto a su comunicación, ya que los documentos que usted proporcionó parecen ser datos privilegiados de la compañía robados tras su despido. No le contactaremos más. Mark se quedó mirando la pantalla. Su sangre se heló.
Hace 3 días, Elena había estado planeando esto durante semanas. Ella sabía sobre las cuentas offshore. Por supuesto, ella lo sabía. Ella era la accionista mayoritaria. Pero ella no solo sabía sobre ellos. Ella los había denunciado proactivamente. Ella había ido al IRS antes de despedirlo. Ella había enmarcado la narrativa. Encontramos irregularidades causadas por nuestro CFO. Las estamos arreglando y estamos pagando lo que debemos. Al hacer eso, ella despojó a Mark de su estatus de denunciante. Él no estaba revelando un crimen secreto. Él solo estaba confesando su propia obra después del hecho y la frase mala gestión por parte de la antigua dirección ejecutiva. Él leyó el correo electrónico de nuevo. Él no le había expuesto. Él acababa de entregar a las autoridades una confesión firmada de que él era quien conocía los detalles íntimos del esquema ilegal. Él acababa de corroborar su historia de que él era el cerebro detrás de la evasión fiscal. Hubo un golpe en la puerta del motel. Mark saltó. ¿Quién es? Servicio de habitaciones. Una voz llamó. No pedí servicio de habitaciones. Señor Sterling. Una voz diferente, más profunda, autoritaria. Este es el agente Miller del FBI. Tenemos una orden para su arresto. Mark corrió a la ventana. 2 sedanes negros estaban estacionados en el estacionamiento, bloqueando su vista de la autopista. Él miró la puerta del baño. ¿Podría esconderse? No. Él miró la computadora. La evidencia de su pista estaba justo allí en la pantalla. Él caminó hacia la puerta. Sus piernas se sentían como gelatina. Él la abrió. El agente Miller era un hombre alto con un rostro como granito tallado. Él mostró una placa. Detrás de él estaban 2 oficiales uniformados. Mark Thomas Sterling, dijo el agente, usted está bajo arresto por fraude electrónico, malversación y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Yo era el denunciante, Mark tartamudeó. Envié el correo electrónico. El agente Miller sonrió con suficiencia. Lo sabemos. Obtuvimos una copia. Gracias por el mapa de carreteras, Mark. Coincide perfectamente con los documentos que la señora Sterling nos proporcionó, excepto que el suyo tiene su firma digital en las fechas de creación. Ellos lo giraron. Las esposas hicieron clic. Estaban apretadas, frías. Mientras lo llevaban al coche, Mark vio una figura de pie al otro lado de la calle, mirando desde la seguridad del patio de una cafetería. No era Elena. Elena no malgastaría su tiempo viéndolo ser arrestado. Era Jessica. Ella llevaba gafas de sol extra grandes y sostenía un café con leche. Ella lo vio ser empujado a la parte trasera del coche patrulla. Ella no se veía triste. Ella se veía aliviada. Ella se veía como alguien que acababa de esquivar una bala y estaba viendo cómo le daba a otra persona. Mientras el coche se alejaba, Mark la vio sacar su teléfono y hacer una llamada, probablemente a su nuevo jefe o a un abogado o a un nuevo novio. Mark Sterling, el hombre que pensó que controlaba el mundo, se sentó en la parte trasera de la jaula, dirigiéndose hacia una acusación federal, dándose cuenta de que nunca había sido realmente el jugador. Él siempre había sido el porno. 5 años después, la cafetería en la institución correccional federal en Danbury estaba ruidosa, oliendo a col hervida y desinfectante. Mark se sentó en una mesa de la esquina, cuidando una bandeja de pastel de carne tibio. Él se veía mayor. Su cabello, una vez perfectamente peinado y oscuro, ahora estaba adelgazando y gris. El gesto arrogante de su mandíbula se había ido, reemplazado por una flacidez permanente de resignación. Él ya no era el lobo de Wall Street. Él era el recluso 49221. Él había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 5 años por malversación y fraude.
Le quedaban 6 meses. Él mantuvo la cabeza baja. Él hizo su trabajo en la biblioteca de la prisión, apilando libros, reparando lomos. Era irónico, realmente. Él había despreciado al padre de Elena por ser bibliotecario, y ahora era lo único que lo mantenía cuerdo. Un recluso más joven, un chico llamado Leo, que estaba dentro por hackeo, se deslizó en el asiento frente a él. «Oye, Mark», Leo susurró, «mira esto. ¿No es esta tu ex?» Mark levantó la vista, sus ojos cansados. Él no quería mirar, pero no pudo evitarlo. Leo inclinó la pantalla. Era un video de YouTube, un clip de Bloomberg Technology. El titular decía, Sling Vans Architecture desvela proyecto revolucionario de Ciudad Verde en Singapur. En la pantalla, de pie en un podio frente a un modelo futurista reluciente, estaba Eleyanena. Ella se veía magnífica. Ella llevaba un traje blanco que irradiaba poder y gracia. Su cabello estaba cortado en un bob afilado y chic. Ella se veía 10 años más joven que la última vez que él la había visto. De pie junto a ella estaba un hombre. Él era alto, distinguido, con cabello canoso y una sonrisa amable. Él tenía su mano en la parte baja de su espalda, protector, solidario, amoroso. «¿Quién es el tipo?», preguntó Leo. «Ese es David», Mark susurró, «mi antiguo socio». «Maldición», Leo rió. Ella se quedó con la compañía y tomó al socio. «Eso es frío, hombre». La reportera en la pantalla le hizo una pregunta a Elena. «Sr. Vance, lo siento. Usted ahora se hace llamar Sir Vanderhoeven. Este proyecto se proyecta que generará más de $1,000 millones en el primer trimestre. ¿Cómo le dio la vuelta a la compañía después del escándalo hace 5 años?» Mark se inclinó. Él necesitaba escuchar esto. Él necesitaba escucharla mencionarlo. Él necesitaba saber que todavía importaba incluso como un villano. Elena sonrió a la cámara, sus ojos arrugados en las esquinas. «Honestidad», ella dijo simplemente. «Cortamos la podredumbre. Dejamos de enfocarnos en ganancias a corto plazo y comenzamos a enfocarnos en el legado. Y tuve un gran equipo que creyó en la visión cuando las cosas estaban oscuras». Ella miró a David y ellos compartieron una mirada de conexión genuina y profunda. Y ella añadió, volviéndose hacia la cámara, «Aprendí que a veces tienes que soltar las cosas que te están pesando para realmente volar». Ella no dijo su nombre. Ella no dijo mi exmarido. Ella ni siquiera reconoció su existencia. Para ella, él no era un villano. Él no era un monstruo. Él era solo la podredumbre. Algo para ser cortado y descartado para que el tejido sano pudiera crecer. Leo retiró la tableta. «Brutal, ella ni siquiera soltó tu nombre». Mark se quedó mirando su pastel de carne. Ese fue el verdadero castigo. No era la celda de la prisión. No era la pérdida del dinero. Era la irrelevancia. Él había pasado toda su vida desesperado por ser importante. Él engañó porque quería sentirse deseado. Él robó porque quería sentirse poderoso. Él mintió porque quería crear una realidad donde él fuera el rey. Y al final, él no era nada. Una nota al pie en su historia de éxito. Un cuento con moraleja en un seminario de cumplimiento. «¿Estás bien, Mark?», preguntó Leo. Mark recogió su tenedor de plástico. Su mano ya no temblaba. La ira se había ido. La esperanza se había ido. Todo lo que quedaba era la aburrida y gris realidad de la cama que él había hecho. «Estoy bien, Leo», Mark dijo en voz baja. «Solo estoy terminando mi almuerzo». La campana sonó. El almuerzo había terminado. Mark se levantó, raspó su bandeja a la basura y se puso en fila para ser contado. 1, 2, 3. Él era solo un número. Fuera de los muros de la prisión,
siguió girando. Elena estaba construyendo ciudades. David estaba construyendo una vida con la mujer que amaba. Jessica probablemente estaba buscando a otro tipo en otra ciudad. Y Mark Sterling caminó de regreso a su celda, la pesada puerta de acero cerrándose de golpe con un sonido que ya no era aterrador, sino simplemente final. La historia de Mark Sterling es un brutal recordatorio de que la hierba no siempre es más verde al otro lado. A veces es solo césped artificial cubriendo un socavón. Mark lo tenía todo. Una esposa leal, una carrera poderosa y un hermoso hogar. Pero su arrogancia lo cegó al verdadero valor de lo que poseía. Él confundió la amabilidad de Elena con debilidad y su silencio con ignorancia. Él aprendió demasiado tarde que las personas más silenciosas en la habitación son a menudo las que tienen las llaves. Elena no solo sobrevivió a su traición, ella lo usó como combustible para ascender a su verdadero potencial, demostrando que la mejor venganza no es gritar o pelear, es prosperar sin la persona que te detuvo. La caída de Mark no fue causada por mala suerte. Fue el inevitable interés compuesto de sus propias mentiras. Si disfrutaste esta historia de karma, traición y justicia, por favor, presiona ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. ¿Qué piensas? ¿Mark merecía un castigo más severo o fue volverse irrelevante la justicia definitiva? Or be caught out alone. The spirit moves me. Shades, guide me. My prayers are answered. I accept. Yes, indeed. They're very aggro Shades and direct. How's it please you? Fortune stay. Yes. oh my gosh. Oh my gosh. Triple homicide. Oh my The gosh. spirit moves me. Yeah, get his ass. Yeah. 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 Quadruple homicide. About damn time. Get rid of that. So say the spirits. Period. Radiant has fortified its structures. Mana for all, enjoy, my friends. Seems like a freaking glimmer cake too. The enemy's middle tower has been destroyed. Double I go. damage. As you wish. Maybe it's because I haven't taunted at all this game. A sign from the spirits. I hear. I'm under attack. Pull. Ah! I fight. My bad for thinking that there would just be one hero there. My bad, truthfully. Pizza slice is so big. Your bottom tower is under siege. Dire structures have been fortified. Radiant has fortified its structures. Your bottom tower is being attacked. My soul like it. I was gonna steal that shit. Of course. Your bottom tower is under siege. So say the spirits. The spirit Your moves bottom me. tower has been destroyed. Fight you.
Murder spree. Ah! Double kill. I thought we were gonna turn it around by me catching the Weaver. Your bottom tower is under attack. Oh, he's up there. I'm just out here feeding. Your middle tower is under siege. Your middle tower is under attack. You are heard. Your middle tower has been destroyed. As it please you. I accept your guidance. What? Strength born anew. I Greedy go. ass Earthshaker, dude. Granted. Roshan has been killed by the Radiant. Womp womp. Protege, Curses. how are you, friend? Shades, guide me. As you wish. As the shades direct. And talks for a spot. Let's go. Hear and obey. Are you already packing? I guess most of your stuff packed up. I go. Yes. Oh. Oh, where the fuck did I go? Where did I go? Your top tower is under siege. Yeah, baby! Your top tower is being attacked. Yes. Oh no. I participated! For the advance. Granted. I hear and obey. Beat you like a drum. Most of my stuff is already in boxes because I never unpacked fully. It's really my clothes in bags. I recommend if you have your clothes hung up, you just take them in the hanger and then you just put them in a trash bag. I accept. And then you can just hang them up when you go. Huzzah! Oh! Strength born anew. So say the spirits. Hex breaks. Do I go that because of Bristle? Or is my... Shades, guide me. Yeah, right? Hmm. It would be stupid not to. As it please you. Of course. I hear.
I go. I'm not ready. As you wish. Hmm. As it please you. Granted. Yes. I hear and obey. Stop! I'm under attack! Okay, that was a little excessive. Yeah! Give it to me!